Buen día, compañeros. El siguiente es el checklist que vamos a ejecutar dentro de nuestro plan de auditoría para la empresa KBT SAS. Para esta empresa vamos a ejecutar una serie de lineamientos basados en auditoría VAX, en donde encontraremos los aspectos a nivel de seguridad de la información, aspectos a nivel de gestión de riesgos operativos asociados con los servicios contratados, gestión de la seguridad física, gestión de prevención del fraude, aspectos de control asociados con la gestión del talento humano. Cada uno de estos ítems tendremos subítems relacionados con gobiernos de seguridad de la información, política de protección de datos personales a nivel de seguridad de la información, control de accesos, seguridad informática, controles de seguridad, control interno. Esta será nuestra primera parte dentro de la auditoría que aplicaremos a la empresa KBT.SAS. Dentro de nuestro primer módulo encontraremos todos los aspectos de seguridad de la información y protección de datos personales relacionados con la auditoría de sistemas o con los procesos y procedimientos a ejecutar dentro de la auditoría de sistemas para la empresa KBT.SAS. Entonces, dentro de estos aspectos de seguridad de la información, encontramos como primer ítem el gobierno de seguridad de la información. Dentro de este gobierno de seguridad de la información se analizarán los siguientes aspectos. La organización cuenta con una política de seguridad de la información y existe un área específica dedicada a gestionar la seguridad de la información, roles y responsabilidades definidas, funcionamiento de un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Existe cuál es ese sistema de gestión de seguridad de la información implementado en KBT.SAS? Ahora, para la protección de datos personales, indagaremos cuál es la política de protección de datos personales. Entonces, KBT.SAS cuenta con una política práctica de una política para la protección de datos personales, cuenta con una aplicación práctica de una política para la aplicación de datos personales dentro de las políticas generales a nivel de seguridad de la información y protección de datos personales. Indagaremos sobre los siguientes aspectos: sobre la existencia y aplicación práctica de una política de copias de respaldo o de backup, la existencia de una aplicación práctica de una política de clasificación de la información, existencia y aplicación práctica de una política para el uso de herramientas como Internet, correo electrónico, etc. Existencia y aplicación práctica de una política de teletrabajo en estos tiempos de aislamiento o trabajo a distancia. Existencia y aplicación práctica de una política para la gestión de medios y almacenamiento removibles. Existencia y aplicación práctica de una política para la gestión de control de accesos a los sistemas de información de áreas seguras. A nivel de control de acceso encontramos los aspectos de auditaremos y indagaremos sobre: cuentan con una política de control de acceso, hay restricciones de acceso a las aplicaciones y sistemas de información, las funciones y responsabilidades de cada colaborador, existencia en operación y monitoreo de mecanismos de control de ingreso a las áreas clasificadas como áreas restringidas, existencia, operación y monitoreo de mecanismos de seguridad implementados para verificar el acceso a funcionarios o terceros a las áreas restringidas. A nivel de seguridad informática, indagaremos sobre los siguientes aspectos: existencia, operación y monitoreo de controles de seguridad a nivel de host, existencia, operación y monitoreo de controles de seguridad a nivel de red, existencia, operación y monitoreo de procedimientos para realizar la eliminación segura de la información, restricción de ingreso y uso de dispositivos personales. Existe una política de restricción de ingreso y uso de dispositivos personales, pruebas de vulnerabilidad
periódicas al menos 2 veces al año sobre la infraestructura tecnológica de la organización. Hay identificación de activos organizacionales y definición de las responsabilidades de protección apropiadas. Y dentro de los controles de seguridad generales, indagaremos sobre: ¿hacen uso de dispositivos móviles en entorno de trabajo? Política para el uso de dispositivos móviles. ¿Existe una política para el uso de dispositivos móviles? ¿Realizan una identificación de activos de información y se definen las responsabilidades de protección apropiada? ¿Cuentan con controles implementados para evitar fuga de información por medio de dispositivos extraíbles como USB, CDs, etcétera? Establecen controles que permitan detectar el acceso inapropiado y la manipulación indebida de la información. Se cuenta con controles de seguridad documentados e implementados para el acceso físico, seguridad en oficinas, instalaciones, seguridad en áreas de despacho y carga, etc. Tienen un lugar físico definido en donde se desarrolle la actividad informática con las medidas de seguridad apropiadas que garanticen el acceso solo al personal autorizado. Tienen definida e implementada una política de escritorio limpio y pantalla limpia. Tienen definidos e implementados controles para la seguridad de los servicios en la red. Tienen definida e implementada una política de seguridad en la cadena de suministros con terceras partes. Disponen de gestión y reporte de incidentes de seguridad. Cuentan con un plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora continua. Y por último, dentro del ítem de seguridad de la información, indagaremos a nivel de control interno los siguientes ítems: existencia y operación de un ente de control interno y auditor que realice la realización de los controles de seguridad. Existencia y operación de un procedimiento de validación de los controles definidos para proteger las bases de datos con información personal. Todo el software utilizado en la organización se encuentra debidamente licenciado. Existe, opera y hay monitoreo de un inventario de software instalado en los equipos. Este es el ítem y el módulo que manejaremos. Las preguntas que se ejecutarán a nivel de aspectos de seguridad de la información y protección de datos personales dentro del plan de auditoría a ejecutar en kbt.sas. Dentro del siguiente módulo que ejecutaremos en el checklist de nuestro plan de auditoría para la empresa kbt.sas, encontramos el módulo de gestión de riesgos operativos asociados a los servicios contratados. Basados en la auditoría VAX, indagaremos sobre los siguientes aspectos en el segundo módulo. Entonces, entraremos a evaluar, a indagar sobre la existencia de políticas para la gestión de riesgos operativos, sobre la existencia de matrices de riesgo operativos por procesos, áreas, proyectos o campañas que se ejecuten dentro de KBT.SAS, existencia y operación de un procedimiento para realizar el monitoreo periódico de riesgos operativos y existencia, operación y monitoreo de una metodología para la gestión de los eventos de riesgos materializados. Esto en compañía del ingeniero a cargo de la gestión de los riesgos operativos asociados con los servicios contratados o con la persona que designe KBT para la auditoría. Siguiendo con el modelo de auditoría VAX, encontramos nuestro tercer módulo a ejecutar dentro del checklist de auditoría del plan de auditoría que se ejecutará a la empresa KBT. Este tercer módulo consiste en la gestión de la seguridad física de la empresa. Entonces, dentro de este módulo indagaremos sobre los siguientes aspectos: aseguramiento de la infraestructura general de la empresa, áreas administrativas, planta, bodegas, accesos físicos, vehículos, medios de comunicación. Existe, opera y hay monitoreo de sistemas contra incendios e inundaciones. Hay brigadas, políticas, entrenamiento y actualización. ¿Cuáles son esas políticas? ¿Qué tipo de entrenamiento hace y con qué periodicidad se hace este tipo
de entrenamientos o estas brigadas contra eh, los sistemas contra incendio e inundaciones, incluyendo los simulacros de emergencia de evacuación. Existe, opera y hay monitoreo de un sistema de seguridad electrónica, alarmas, videos, circuitos cerrados de televisión, tanto para el acceso de la empresa como para la seguridad física de toda la empresa KBT.SAS. Existe, opera y hay monitoreo de servicio de vigilancia con el aspecto humano y pues el acompañamiento que se haga de acuerdo al proveedor contratado por KBT.SAS. Existe, opera y hay un monitoreo de sistemas para el control de acceso a áreas restringidas, nuevamente basados en la carnetización, en un sistema de seguridad de la información y con control de accesos, controles internos, utilizando el carnet o la identificación que opere dentro de KBT. Y existe, opera y el monitoreo de políticas de seguridad de la información industrial. Hay dotación especializada, hay dotación para cada uno de los empleados, para cada uno de los operadores de la empresa. Estos son los módulos que incluyen la gestión de la seguridad física que se auditará dentro del plan de auditoría para KBT.SAS. Siguiendo con el cuarto módulo del checklist a ejecutar dentro del plan de auditoría para la empresa KBT.SAS, encontramos la gestión de prevención de fraude. Cómo se está cuidando KBT.SAS para que la información que se comparta al mismo personal de la entidad y a terceros no se vea involucrada, sea íntegra, sea confidencial y tenga la consistencia y la integridad, importante la integridad que se maneje sobre esta información entregada a personal interno de la empresa y a terceros. Entonces, dentro de los aspectos a evaluar dentro de la gestión de prevención del fraude, encontramos lo siguiente. Entonces, la existencia, operación y monitoreo de un esquema de prevención del fraude que incorpore los riesgos, el gobierno y las estrategias correspondientes. La existencia, operación y monitoreo de una planeación o programa para prevenir la concurrencia de fraudes por infidelidad de sus empleados o terceros. Y existencia, operación y monitoreo de un procedimiento para identificar y valorar la efectividad de los controles para la prevención del fraude. En el último módulo encontraremos uno de los ítems más importantes de nuestro checklist a aplicar en el plan de auditoría para la empresa KBT y consiste en los aspectos de control asociados con la gestión del talento humano. Dentro de estos aspectos a evaluar encontramos los siguientes y serán ejecutados en nuestro plan de auditoría. Como primera medida, existen aplicaciones permanentes de un proceso formalizado para la correcta selección de nuevos empleados que incluya, entre otras pruebas como las siguientes: entrevistas, pruebas psicotécnicas, pruebas específicas de cargos, polígrafos, validación de antecedentes, validación de la situación financiera, una visita domiciliaria se aplica, entre otras de estos procesos. Debida inducción y capacitación, evaluación y monitoreo del personal incorporado en la empresa, suscripción de acuerdos de confidencialidad particulares al momento de asignar al personal a la ejecución de actividades asociadas con la prestación de servicios para el banco de vivienda específicamente, especialmente aquellas personas que tendrán acceso a la información personal de los clientes o usuarios del banco o a información confidencial o sensible de la entidad. Muy importante relacionado con la gestión de prevención de fraude, la ejecución de un plan anual de capacitación en gestión de riesgos. El fraude puede ser uno de esos riesgos que se pueden manifestar en cualquier momento. Capacitación de gestión de riesgos operativos al personal a cargo de actividades contratadas con el banco que incluyan por lo menos las siguientes temáticas: riesgos operativos, prevención del fraude y anticorrupción, continuidad del negocio,
seguridad de la información, ciberseguridad, habeas data, protección de datos personales, desarrollo de seguridad de software, entre otras tareas. Importante indagar si dentro de los contratos de los colaboradores se encuentran acuerdos de confidencialidad asociados nuevamente al módulo 4 de gestión de prevención del fraude. Estos acuerdos se mantienen vigentes posterior a la salida de un colaborador de la compañía. Importante indagar sobre este ítem, ya que una vez el empleado haya salido de la empresa, estos accesos pueden seguir concurrentes y no se están tomando los controles para que la eliminación de estas cuentas se hagan de una forma correcta. Cuentan con un proceso formal disciplinario para temas relacionados con seguridad de la información y por último, implementar un programa de inducción y reinducción periódica dirigido a todo el personal vinculado o a vincular y cuando aplique a los visitantes que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad de la empresa y las posibles amenazas y riesgos, así como las medidas implementadas para prevenir, reconocer y actuar frente a cualquier actividad delictiva. Entonces, compañeros del grupo de auditoría de sistemas y profesor, este es el checklist que ejecutaremos dentro de nuestro plan de auditoría de sistemas, dando continuidad al plan de auditoría presentado en días anteriores con el fin de promover o de culminar con éxito los procesos académicos dentro de el curso de auditoría de sistemas y muchísimas gracias.